Seguimos en esta serie de notas pensando en Malvinas y bueno, estamos con Marcela Otero, docente, todos la conocen. Marcela, ¿te acordás de aquel 2 de abril del 82? ¿Dónde estabas? ¿Cómo recibiste la noticia? Sí, mira, sí, tengo recuerdos porque tenía aproximadamente 12 años, 13 años y bueno, tengo recuerdos, sí. Estaba iniciando la escuela secundaria, en primer año de la escuela secundaria y bueno, lo que me acuerdo es estar como pendiente a la radio, no tanto a la tele, porque si bien teníamos tele, pero bueno, las noticias como más inmediatas pasaban por la radio, estar prendidos en la radio, ¿no es cierto?, esperando a ver qué decían sobre la invasión, sobre la llegada de las tropas, sobre esto, sobre el otro. Me acuerdo también de esto que era raro, me parecía a mí raro, me acuerdo, teniendo en cuenta que todo el mundo como festejaba algo que era una guerra, ¿no? Que era una invasión, que sabíamos que se sabía que iba a venir una contrapartida, ¿no es cierto?, de parte de más que nada, ni más ni menos que de una potencia como Inglaterra. No se iban a quedar con la invasión de las tropas argentinas. La invasión no, vamos a decir, con lo que ellos consideraban una invasión, ¿no es cierto? Pero bueno, cómo se decía en los medios también, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Y me acuerdo de que en la escuela lo hablábamos, se hablaba del tema. Me acuerdo de que bueno, que se discutía, o sea, debatíamos sobre qué iba a hacer Inglaterra, qué no iba a hacer, si iba a venir. Muchos, esa cuestión ingenua o naif de pensar, no, Inglaterra no va a venir, Inglaterra va a tratar de negociar, o no va a movilizar tropas hasta esta parte ¿no es cierto?, del globo terráqueo, porque es muy lejos, porque es esto, porque es lo otro, y bueno, obviamente uno a esa edad no tenés la dimensión de lo que significaba, ¿no es cierto?, un conflicto armado, y de lo que significaba también, vamos a decir, el interés de algunas potencias por determinados lugares estratégicos, ¿no es cierto?, en el planeta. Así que bueno, también, ya te digo, una visión un poco naif y un poco ingenua del conflicto, pero por otro lado viendo cómo muchos adultos, muchos medios de comunicación hablaban del conflicto como si fuese, ¿no es cierto?, no sé si una fiesta, pero más o menos. Como docente, cuando te tocó hablar con tus alumnos sobre Malvinas, bueno, ¿cómo lo enfocabas? ¿Qué tratabas de transmitirle? Bueno, uno a medida después que fue creciendo y que no solamente fue estudiando el periodo, sino que también fue comprendiendo algunas cosas y escuchando testimonios y demás, y con mi formación docente, obviamente que el conflicto debe analizarse desde varios puntos de vista. Y eso es siempre lo que quise transmitir, ¿no es cierto? Todas las situaciones o los conflictos o los acontecimientos deben analizarse desde distintos puntos de vista y de distintas aristas. Una cosa es la situación interna, o sea, el por qué el conflicto, por qué se originó el conflicto. El segundo punto es, bueno, cómo fue la respuesta, vamos a decir, tanto del Estado argentino, ¿no es cierto?, que fue un poco el que originó, el que tomó el camino de la violencia, vamos a decir, para resolver este tema, que no era un tema de hoy, sino es un tema de hacía muchos años atrás, el tema de las Islas Malvinas, su ocupación, ¿no es cierto?, las decisiones económicas sobre esa zona, la zona de influencia, un montón de cosas
la riqueza de ese lugar, qué tenía, qué no tenía, bueno. ¿Por qué en ese momento se decidió, ¿no es cierto?, volver a ocupar las Malvinas de esa manera y demás? Después la situación internacional, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué papel jugaba la Argentina en ese momento en el concierto mundial? Y después, ¿cuál iba a ser la reacción también de los países, no solamente de Inglaterra, que era la que se sintió afectada, sino también de todos los países que, de alguna manera, son las potencias que iban a apoyar indefectiblemente a Inglaterra. Así que para analizar el conflicto creo que hay que pensar muchas cosas a nivel interno y externo, y a nivel de, bueno, qué pasaba en el mundo en ese momento. Creo que es algo complejo, muy enriquecedor para pensarlo y analizarlo, y por otro lado hay que ser muy analítico, me parece, ¿no es cierto? Al ser un hecho de la historia reciente donde hay protagonistas todavía, ¿no es cierto?, donde hay gente que lo vivió, nosotros que éramos chicos y también gente más adulta, gente que participó, ¿no es cierto?, que tenemos también tanto en Sarmiento como en toda la Argentina, los excombatientes, gente que falleció, familiares y demás. Es una cosa como que, como todo lo que es la historia reciente, ¿viste? Está en construcción, creo que está en construcción. Si bien se han desclasificado muchas cosas que estaban, ¿no es cierto?, en secreto, tanto político como militar, creo que todavía me parece que es para analizar, para volver a pensar y demás, sin caer en extremos ni de ponerse de un lado ni del otro, en el sentido ni tratar de analizar lo más científicamente posible. Que es algo que nos pasa como sociedad. Y historia, por ahí todavía Claro. seguimos con la discusión de unitarios y federales, Claro. sin por ahí poder dar un enfoque, como vos decís, ¿no?, analítico de la situación. Claro, y multicausal, ¿no es cierto? Saber que la situación, una cosa es la situación interna del país, otra cosa es la situación, vamos a decir, internacional, ¿no es cierto? Por eso te digo, cuando hablo de naif o de ingenuidad, también esta idea de pensar que nosotros ante un avance, ¿no es cierto?, sobre las islas, íbamos a recibir el apoyo internacional, como lo vemos hoy, ¿no es cierto?, que bueno, ante la guerra o ante un conflicto bélico, las potencias se manejan de otra manera, se manejan por intereses, no se manejan por alianzas, vamos a decir, solamente históricas, sino que tienen que ver con una cuestión de intereses particulares, ¿no es cierto?, y de intereses globales, cada vez más. Entonces, bueno, analizar eso y también despojarse, lo que es difícil porque es parte de la historia reciente, despojarse de una cuestión que tiene que ver con nuestros sentimientos, que lo que nos hace es, por ahí, no poder analizar de alguna manera, científicamente hablando, este proceso, ¿viste? Pero bueno. Y a Marcela Otero, persona, desde lo sentimental, desde lo que se siente en el corazón o en la tripa, así, ¿qué es Malvinas? Mirá, primero decirte que estoy profundamente convencida que hay cuestiones históricas, geográficas, geopolíticas y por supuesto de Argentina, que no me cabe ninguna duda que las Malvinas son parte de nuestro territorio. Que son parte de nuestro territorio que me gustaría que sean parte real, porque también es verdad, y eso hay que decirlo, que no es cuestión de un gobierno que por más que haya sido un gobierno militar y todo, que por supuesto no estoy para nada de acuerdo ni demás, de muchos gobiernos que han dejado que Malvinas no sea parte de este territorio, quiere decir que no le han dado parte, no le han dado participación, no le han dado importancia. Estamos hablando de siglos, no de hoy. Como pasa no solamente con Malvinas, con muchas partes del territorio argentino que están desconocidas o están alejadas. Vos sabés que hoy, a veces cuando uno habla de una parte del territorio, pareciera que todo pasa en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y todo termina en la General Paz. Entonces Malvinas es parte de ese olvido, pero no de un gobierno, sino de muchos gobiernos.
pero yo estoy profundamente convencida que Malvinas, por supuesto, aparte hay, ya te digo, hay estudios históricos, geográficos que dicen que Malvinas es parte de nuestro territorio, pero yo creo que y lo siento como parte, ¿no es cierto? Lo siento como parte de un lugar querido, de un lugar añorado, de un lugar que me gustaría que sea parte real de nuestro territorio. Que si bien lo es, real en el sentido de integración social también con la gente, ¿no es cierto?, que en su momento habitaba ahí, ahora los kelpers, ¿no es cierto? Lo que sí yo creo es que hay un gran desconocimiento, que eso por ahí es una tarea que por ahí todavía tenemos que hacer y que depende no solamente del Estado, sino también de las instituciones educativas, incorporarlo al estudio, vamos a decir, incorporarlo la desmalvinización, ¿no? Claro, y a estudiar la geografía, estudiar la parte económica, estudiar cómo viven hoy. Eso se puede hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer. Y otra cosa que sí también creo que se puede hacer es tratar de tener algún tipo de contacto, ¿no es cierto? De algún contacto hoy con las redes sociales, con alguna institución, con algo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de Malvinas, que se pueda tener para tener un día a día, como se tiene con otros lugares, con la Antártida Argentina, con esto, ¿no es cierto? Bueno, y después creo que hay que seguir, creo yo, el camino hoy es la lucha diplomática. La lucha diplomática, creo yo, el único camino que hay que seguir, pero firme, muy firme, y donde todos, acá creo que sí, todos los argentinos creo que tenemos que estar de acuerdo, y acá creo que también debemos dejar las banderías políticas y demás, luchar por este territorio que creo que es nuestro. Marcela, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a vos, Julia.